pasa, Marcus?, preguntó Victoria. Te ves muy pálido. ¿Tienes miedo? El celular se me había caído y la luz de la lámpara iluminó mi rostro. Incluso con la luz en mis ojos, aún podía ver la horrible figura que se alzaba ante mí. ¿Dijiste tu Dios?, balbuceé. ¿Adoras a esa cosa?, pregunté, aún sin poder apartar la vista de ella. Retrocedí unos pasos, perdiendo el equilibrio. Al instante caí hacia atrás, golpeándome contra las bancas que había ahí. Un dolor agudo me llegó a la espalda mientras me quejaba. Supongo que era cierto que uno podía quedarse casi literalmente sin aliento ante un golpe. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el dolor me subía por la espalda. «Marcus, ¿estás bien?», preguntó Victoria, corriendo a mi lado. «¿Estás herido?». Al instante se escuchó un fuerte portazo desde una de las puertas detrás de nosotros que inundó la habitación con una luz brillante. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó una voz, claramente molesta. Victoria respondió con velocidad. «Nada, estábamos paseando cuando de pronto Marcus se cayó», dijo, dirigiéndose a la voz. ¿Marcus?, respondió la voz con sorpresa. ¿Trajiste a un forastero a nuestra zona de culto? Podía oír los pasos de aquella persona a toda velocidad hasta que se detuvieron junto a mí. Mis ojos aún no se habían adaptado a la luz, así que solo podía ver una figura parcialmente iluminada. Al menos supe que era la de un hombre. No importaba quién fuera, parecía muy enojado. Este podría ser el momento de que me regresaran a casa. «Se cayó. No sé si se lastimó o no», continuó Victoria. El hombre suspiró. Se ve bastante lastimado. Oye, ¿al menos puedes moverte?, preguntó, mirándome. Aún no lo había intentado, pero intenté mover los brazos y luego las piernas. A pesar del dolor persistente en la espalda, no parecía haber nada roto. «Creo que estaré bien», respondí débilmente. Empecé a levantarme lentamente, sintiendo que el hombre me ayudaba. «¿Estás seguro de que estás bien, Marcus?», preguntó Victoria de nuevo. «Estará bien», dijo el hombre, ayudándome a acercarme hacia la puerta. Cuando mis ojos finalmente se adaptaron, por fin pude distinguir su rostro. Era Terrance. Al llegar a la salida, cerró la puerta de la habitación tras nosotros. Me sentí bien saliendo de ahí y volver al frescor del vestíbulo. Al parecer, había estado sudando porque podía ver las grandes manchas en mi pecho. «Mira, sé que eres nuestro invitado, pero necesito que dejes de husmear», me dijo antes de volver su atención a Victoria. «En cuanto a ti, ya deberías saber estas cosas. De hecho, deberías estar descansando. Tenemos suerte de que no te haya pasado eso con el bebé. Basta de aventuras. Si no, pasan cosas así», dijo con brusquedad. Parecía que nos regañaba como si fuéramos sus hijos. «Recuerda que estás aquí para cumplir con tu trabajo», dijo, girando hacia mí. «Si te mantienes centrado en eso, estarás bien. Ahora será mejor que vayas a lavarte. La cena estará lista pronto. El baño está al final del pasillo a la izquierda. Asegúrate de tocar antes de entrar. Adelante». Asentí débilmente, captando la mirada de disculpa de Victoria al darme la vuelta para irme. No estaba enojado con ella por lo sucedido. ¿Cómo podría? Había sido culpa mía por caerme. Volví arriba y me limpié. Para cuando terminé, eran las 6:03 p.m. Sabía que Terrance me había dicho que no llegara tarde, pero tampoco quería ser el primero en llegar. Me había acercado demasiado a la hora y había bajado a toda prisa.
cruzando la puerta de la izquierda del vestíbulo. Al recorrer el pasillo, percibí un aroma a comida en el aire. El olor se intensificaba a medida que me acercaba al otro lado. Al llegar al final, mi estómago empezó a rugir en protesta e incluso se me hizo agua la boca. Me acerqué a un par de puertas dobles y vi luz salir por las rendijas. Tras ellas, distinguí un murmullo de voces. Es el momento, pensé. Respiré hondo y abrí las puertas. El comedor del otro lado era grande, elegante. El ambiente que percibía me recordaba la formalidad de antaño, quizá de principios del siglo XX. Varios antiguos muebles se alzaban por las paredes. Tenían puertas de cristal con el interior lleno de tesoros de incalculable valor. Unos viejos retratos recorrían las paredes con rostros de personas, posiblemente antepasados, con la mirada fija al frente, como si fueran un público silencioso. En el centro de la sala había una gran mesa repleta de platos con montañas de comida y bebida. Veía a los demás residentes de la iglesia de pie, charlando entre ellos. Sin embargo, su charla cesó cuando las puertas se cerraron tras de mí. Todos me miraron en silencio. Estaba con los nervios de punta, así que me quedé ahí parado como un tonto. ¿Y ahora qué?, pensé. Finalmente, una de las mujeres me habló. Ah, tú debes ser Marcus. Bienvenido, querido. Tenía un acento británico como el de Victoria, y enseguida asumí que era su tía. Probablemente rondaría los 40 y tantos, con el rostro ligeramente surcado por arrugas. Llevaba el pelo oscuro, recogido en un moño, y un vestido similar al de Victoria, pero más rojo. Soy Margaret, encantada de conocerte, dijo, acercándose a mí. Después de estrecharme la mano, me guió hacia los demás que estaban sentados en la mesa. Había 4 personas más. Una era una mujer que se me presentó como Sofía. Al parecer, era la prima que Victoria había mencionado. Me sorprendió saber que no tenía el mismo acento que ninguna de las dos, sino el mismo que el del reverendo. Era mucho más joven que Margaret, y probablemente unos años mayor que yo. La siguiente persona era Terrence, a quien ya conocía. A su otro lado había otro hombre más o menos de su misma edad llamado Jesse. Por último estaba Victoria. No pude contener una sonrisa al verla. Ella también me devolvió una. Margaret se dio cuenta. Supongo que ya conoces a mi sobrina, afirmó con una sonrisa burlona. Bueno, comencé, empezando a sonrojarme. Sí, dijo Victoria. Le estuve mostrando los alrededores a Marcus, intentando que se familiarizara con todo para cuando empezara a trabajar. Ah, ya veo, respondió Margaret. Bueno, ven, querido, siéntate aquí. Me llevó hacia una silla vacía cerca del final de la mesa junto a ella. Todos los demás se pusieron detrás de sus asientos. Victoria estaba de pie frente a mí. Estaba a punto de jalar la silla y sentarme cuando vi sus ojos, indicándome que no lo hiciera. Me enderecé rápidamente al darme cuenta de que todos seguían igual. Cuando llegue el reverendo podremos empezar a comer, dijo Margaret. Disculpen, a veces se retrasa un poco. Me reí un poco al recordar las palabras de Terrence. No pasó mucho tiempo para que algo llamara mi atención al otro lado de la mesa. Una puerta. No me había dado cuenta de que estaba ahí. Tenía curiosidad por saber a dónde conducía. ¿Al cuarto del reverendo? La puerta se abrió y entró el reverendo. Caminaba con algo de dificultad, pero con la misma sonrisa en el rostro. Al entrar, todos dijeron al unísono: «Buenas noches, reverendo». Su sonrisa se hizo aún más amplia y respondió:
Buenas noches a todos. Jaló su silla y se sentó, haciendo un gesto a todos para que hiciéramos lo mismo. Todos nos sentamos. La comida ante nosotros era realmente un espectáculo. Había muchos platos repletos: arroces, verduras frescas como maíz y papas al horno, pan de molde e incluso 3 carnes asadas. Un gran plato de plata estaba frente a todos, rodeado de hileras de tenedores y cuchillos. Me fijé en las numerosas botellas de vino repartidas por la mesa. La comida se veía simplemente espectacular y moría por comer, pero dudaba en hacer cualquier movimiento, seguro de si era prudente. Decidí imitar todo lo que hiciera Victoria. Seguramente esa era la razón por la que se había sentado frente a mí. Inclinemos nuestras cabezas para orar, dijo el reverendo. Mis ojos se posaron en Victoria, quien inclinó la cabeza con un ojo abierto, presionando un dedo contra sus labios mientras me miraba. Luego juntó las manos. Asentí e hice lo mismo. En ese instante, todo quedó en silencio. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero se sintió largo, al menos cerca de 5 minutos. Abrí un ojo para comprobar si todos seguían rezando. Todos, incluido el reverendo, seguían con los ojos cerrados. Podía verlos murmurando algo en silencio. Vi que Margaret sujetaba con fuerza el dije de su collar llevándolo a la frente. Solo pude verlo parcialmente, pero estaba seguro de que era el mismo emblema de la sala de congregación. También noté que todos llevaban un anillo similar al de Victoria en el dedo anular. Cada anillo tenía grabado el mismo emblema. Esto tenía sentido, ya que, al parecer, eran las llaves de la habitación. Noté que Terrance no llevaba el anillo en el dedo. En cambio, el suyo colgaba de un collar. Al mirar al reverendo, vi que tenía 2 anillos. Uno era igual a los demás, pero el segundo era diferente. Podía distinguir el símbolo, pero la posición de sus manos me impedía verlo con claridad. Amén, dijo finalmente el reverendo. Al momento, todos abrieron sus ojos. comamos, dijo, levantando las manos. Todos empezaron a tomar un tazón o un plato, paseándolos, llenándolos a su antojo. Estaba feliz de que por fin fuera hora de comer. No creí que mi estómago hubiera aguantado 1 minuto más. Sentía que se me hacía agua la boca, pero me contuve, mirando de vez en cuando a Victoria en busca de saber qué podía y qué no podía hacer. Entonces, Marcus, dijo el reverendo. Terrance me dijo que hoy te caíste. Escuchar su voz hablándome me sobresaltó, sacándome del trance de hambre en el que me encontraba. Sí, señor, dije. ¡Dios mío! ¿Estás bien?, preguntó Margaret. No te hiciste mucho daño, ¿verdad? No, estoy bien, respondí. Un poco dolorido, pero estaré bien. Me alegra saberlo, añadió Sofía. ¿Dónde fue esto? No quisiera que a nadie más le pasara lo mismo. Tragué saliva sin querer explicar que había estado en un lugar donde no debía estar. De alguna manera, mis ojos se dirigieron a donde estaba sentado Terrance. Su mirada me inquietaba, como si solo con verme me estuviera castigando. Estaba en la sala de la congregación, dijo con severidad sin apartar la mirada de mí. Victoria lo ayudó, respondió Terrance sin dudarlo. Sin embargo, por cómo lo dijo, parecía que se moría de ganas por delatarme. Era como si estuviera denunciando un delito o algo así, esperando una recompensa. Mi mirada se posó en mi plato, incapaz de encontrarla de nadie más. No estaba seguro de qué pasaría a estas alturas. ¡Ay, Dios mío!, dijo Margaret en voz baja. ¿No llevabas una vela contigo, cariño? Rápidamente levanté la vista, sorprendido por su respuesta. Victoria, continuó, ¿lo llevaste ahí sin una iluminación adecuada?
Con razón se golpeó. No podía creerlo. Pensé que terminarían dándome un sermón entero por haber invadido su santuario, pero le restaron importancia. Miré a Terrance, quien parecía igual de sorprendido por mi reacción. Volvió la atención a su plato malhumorado, incapaz de mirarme y con un aura derrotada. Miré al reverendo y él también parecía imperturbable, aún sonriendo. No pensé en eso cuando fuimos, respondió Victoria. pero estábamos bien sin vela. Fue más bien la estatua lo que lo sorprendió. Margaret y los demás se rieron. ¡Oh! Yo también me asusté muchísimo cuando vi esa cosa de niña, respondió. Es algo impactante al inicio, Marcus, pero te aseguro que cuando aprendas más sobre Lanius, llegarás a comprender lo que realmente es. Tragué saliva ante esto. ¿Y qué es?, pregunté, inclinándome un poco. Bueno, Margaret, Interrumpió el reverendo riendo un poco. no trajimos al joven hasta aquí para darle un sermón. Dale un respiro. Ah, claro, respondió Margaret con una risita. Come, Marcus, aquí no desperdiciamos nada, dijo, pasándome un plato de papas. Sentí que mi estómago rugía de nuevo al verlo. No podía creer que me hubiera olvidado del hambre. Le di las gracias y lo añadí a mi plato. Miré a Victoria, quien me hizo un leve gesto de aprobación. Sonreí y empecé a recibir los demás platos. El resto de la comida transcurrió tranquilamente. Todos charlaban. Los escuchaba mientras hablaban sobre sus quehaceres cotidianos. También fue divertido oírlos discutir un par de veces. De vez en cuando, alguno me preguntaba sobre mi origen o mi trabajo. Para ese momento ya no me sentía nervioso. Después de cenar, el reverendo se despidió de todos. Mientras iba camino a mi habitación, Victoria me alcanzó. ¿Marcus? Gritó. Solo quería disculparme. ¿Por qué?, pregunté. Por cómo actuó Terrance. Me reí entre dientes. No pasa nada. Me alegré de que nadie más pensara lo mismo que él. Sí, bueno, Terrance siempre ha sido así. Lamento que intentara hacerte quedar mal de esa manera, respondió. Estoy bien, dije, sonrojándome un poco, intentando restarle importancia. A ti también te hizo lo mismo, dije. Regresamos arriba y nos detuvimos cuando llegamos a mi puerta. Bueno, buenas noches, Marcus. Ha sido un verdadero placer. Buenas noches, respondí. La vi caminar por el pasillo, deteniéndose en una puerta a la izquierda, a 3 pasos de distancia. Me miró de reojo al sentir que la observaba. De inmediato giré la cabeza hacia la puerta, la abrí y la cerré. Ya dentro de mi cuarto, sonreí. Rápidamente me puse unos pantalones cortos, una camiseta y me senté en la cama. Decidí revisar si había algún mensaje nuevo en mi teléfono. La pantalla se iluminó mostrando un sorprendente mensaje que decía, sin señal. ¡Claro!, pensé con sarcasmo. ¿Cómo olvidarlo? Este lugar era una maldita zona muerta. Me dejé caer en la cama y, sin darme cuenta, quedé inconsciente. Me desperté repentinamente cegado por la luz. Al parecer, había olvidado apagar la lámpara del escritorio. Lo último que necesitaba era que se quejaran de mí por malgastar la electricidad. Me levanté para apagarla. Después de hacerlo, vi algo afuera desde la ventana. Abajo podía ver mi auto a la luz de la luna. Un montón de hojas había caído sobre gran parte del techo. Sin embargo, eso no era lo que había llamado mi atención. Una figura estaba de pie junto a mi auto. Incluso con la luz de la luna, seguía sin poder distinguir quién era. Parecía como si la figura intentara entrar en mi coche. Intenté enfocar mejor la vista, pero era inútil. Quería echarle la culpa al cansancio, pero
al instante pensé en Terrance. Quizá ese imbécil seguía resentido por lo de la cena. Podría haber intentado estropear mi coche o algo por el estilo. Corrí hacia la puerta, la abrí de golpe y me fui por el pasillo hacia las escaleras. Al llegar al vestíbulo, me detuve. Todo el lugar estaba a oscuras. En el aire percibí un ligero olor a algo que ardía, como el de las velas. Noté una fina línea de luz que salía de las puertas dobles de la sala de la congregación. Olvidándome por completo de mi coche, me dirigí a aquellas puertas. A medida que me acercaba, oía un leve murmullo de voces desde adentro. Pegué la oreja a la puerta para escuchar mejor, pero seguía sin entender lo que decían las voces. Oía a alguien hablando en voz alta. Cuando lo hacía, las demás voces hablaban al unísono, al mismo ritmo. Era evidente que repetían el mensaje de la voz guía. El tono y la forma en que hablaban me dieron escalofríos. Era evidente que las personas estaban celebrando algo sobre aquella horrible imagen que había visto antes. No entendía cómo podían adorar algo así, pero tampoco entendía cómo ninguna religión podía adorar algo como ellos lo hacían. Decidí dejarlos tranquilos y volví arriba. No parecían malas personas, así que ¿cómo podría juzgarlos basándome en sus creencias? Victoria era un ejemplo perfecto de alguien bueno. Al entrar en mi habitación, miré por la ventana una última vez, esperando ver algo. Sin embargo, no había nada. Lo ignoré. Era posible que nunca hubiera habido nada. Me fui de nuevo a la cama y me dormí. Al día siguiente, me despertaron unos golpes en la puerta. Me sorprendió encontrar a Terrance al otro lado. Al parecer, ya debía estar listo para comenzar a trabajar lo antes posible. Cuando revisé mi teléfono, eran las 6:30 a.m. Esto para mí había sido una auténtica imprudencia. Ni siquiera me había despertado tan temprano para ir a trabajar en casa. Me mordí la lengua y le dije que estaría listo en 10 minutos. Después de prepararme, me llevó a la habitación donde había puesto todo mi equipo. Había varias computadoras viejas, como de finales de los 90s. Me imaginaba que no esperarían el mejor rendimiento de estos dinosaurios. Tenía trabajo que hacer. Empecé a instalar mi equipo de inmediato. Tuve la suerte de tener compañía todo el tiempo. Terrance se encargó de ello. ¿En serio? ¿Qué problema tenía este tipo? Pero al final pasó el tiempo e incluso él se aburrió y me dejó. Me alegré mucho cuando esto pasó. El día fluyó bastante rápido una vez que me metí de lleno al trabajo. Claro, cuando llegaba la hora de comer, iba. A veces Victoria venía a verme. Me obligaba a descansar caminando con ella un rato, lo cual no me molestaba en absoluto. Los días seguían pasando mientras trabajaba, cada vez más rutinarios. A lo largo de esto, pasé más tiempo con Victoria. Siempre esperaba con ilusión esos descansos que tenía con ella. Paseábamos charlando y riéndonos, casi siempre al aire libre. Nunca pensé que conocería a alguien como ella en un lugar como este. Hacía que cada día fuera más llevadero. Era casi como si nuestra amistad se fortaleciera. No me importaba si no, pero si sucedía, era aún mejor. Pero había algo que me inquietaba. Cada vez que estábamos juntos, sentía como si alguien o algo nos estuviera observando. No podía quitarme esa sensación, ni siquiera cuando miraba alrededor, solo para no encontrar nada. No quería darle importancia hasta una noche en particular. Después de cenar, volví a mi habitación y vi que alguien había revisado mis cosas. No había sacado nada de mi ropa de las maletas a la cómoda. Me daba flojera hacerlo, y una de mis maletas tenía una tira de velcro que reforzaba el cierre. Ese velcro siempre estaba abrochado. Era bastante obsesivo con esto. Sin embargo, ahora estaba claramente desabrochado y colgaba.
Lo primero que pensé fue que había sido Terrence, pero no tenía pruebas. Era posible que solo estuviera buscando a un culpable. Tampoco supe quién era la persona que estaba junto a mi coche, si es que realmente había alguien ahí. Sin saber si había sido Terrence, decidí revisar para asegurarme de que no faltaba nada. Me fijé y vi que todo parecía estar ahí. Podía ver que mis cosas estaban un poco movidas, pero fuera de eso, nada. Claramente lo que estuvieran buscando no lo encontraron. No mentiré. Estaba furioso de que alguien husmeara en mis cosas. ¿En verdad había sido Terrence? ¿Tenía algo en contra mía como para hacer todo esto? Quizás debía confrontarlo. No. Lo último que quiero es empezar a acosar gente. Esas cosas nunca salen bien. Decidí dejarlo pasar solo por esta vez. Me puse unos pantalones cortos y me desplomé en la cama. Al hacerlo, sentí algo duro en la cabeza. Palpé la almohada y, en lugar de que fuera algo esponjoso, sentí una textura dura. Alguien había metido algo. Metí la mano y saqué lo que había ahí. Era un libro viejo, grueso y de cuero. Lo acerqué a la lámpara del escritorio para verlo mejor. La tapa parecía estar cosida a mano por el lomo. Bajo la luz pude ver un símbolo grabado en oro. Era el mismo que había visto por todas partes. Mis manos habían empezado a temblar al verlo. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Quién lo había dejado? ¿Y por qué? Aún con mis dudas, lo abrí lentamente. Desprendía un olor peculiar a las hojas mojadas y corteza vieja. Las páginas eran viejas y bastante frágiles. Estaban llenas de un texto escrito en tinta negra. No podía comprender las palabras. Estaban escritas en un idioma extraño. Ni siquiera parecía ser un idioma existente. Seguí pasando páginas, viéndolas llenas de texto. Unas cuantas páginas más adelante, encontré una imagen. Estaba dibujada a mano con pocos detalles. La imagen mostraba lo que parecía ser una estrella. Alrededor de ella se encontraban varias figuras con aspecto humano. Una ligeramente más grande que las demás. Pasé la página para encontrarme con más texto. Seguí yendo de página en página hasta que finalmente me encontré con otra imagen. Esta mostraba a una de las figuras con aspecto humano de pie sobre lo que parecía ser un pedestal. Ambas estaban de pie alrededor de la figura principal. Volví a pasar las páginas hasta que encontré la siguiente imagen. Esta mostraba la estrella anterior. Parecía ser más grande, pero con líneas onduladas que se alejaban de ella. Las personas parecían haberse encogido del miedo, arrodillados ante la estrella, incluyendo a la persona grande de antes. La siguiente imagen mostraba a las mismas personas cayendo del cielo, con el rostro demacrado por el miedo. La siguiente imagen los mostraba en un lugar oscuro, con el rostro desfigurado por la desesperación. Luego mostraba cómo esas figuras humanas comenzaban a transformarse en horribles criaturas deformes. Tenían dientes y cuernos que sobresalían de diferentes partes de su cuerpo. El más grande se veía aún peor que los demás, con los ojos desencajados por la ira y chispas saliendo de su boca llena de colmillos. A pesar de parecer un dibujo infantil, las imágenes eran realmente perturbadoras. Algo en ellas me erizó el vello de la nuca. Quería detenerme, pero mis manos seguían pasando las páginas a pesar de ello. La siguiente imagen mostraba
a uno de los horribles seres alejándose de los demás. Era más pequeño comparado con el resto. La criatura se topaba con un hombre en la siguiente. El hombre le mostraba un símbolo con forma de remolino. El hombre parecía atravesar aquel remolino y al hacerlo, la criatura lo seguía. Un niño pequeño estaba frente al hombre en la siguiente imagen. Era extraño, pero ambos se parecían. La criatura poseyó el cuerpo del niño. Al hacerlo, el hombre cayó al suelo, posiblemente muerto. Ahora, dentro del cuerpo del niño, este ser comenzó a crecer. Al hacerlo, se vio a la criatura yéndose del cuerpo del hombre, el cual después se quedaba enterrado. El hombre estaba rodeado de mucha gente, a la que se le unieron otras más. Finalmente, como antes, se mostró a la criatura saliendo al lado del niño que ahora era un adulto, mostrándole otro remolino. De nuevo, caminó a través del remolino, apareciendo frente a un niño. Una vez más, la criatura poseía al niño y el hombre moría. Las imágenes se repetían. Cada vez que lo hacían, notaba que la criatura crecía más y más. Finalmente, avancé un poco más en el libro para ver a dónde me llevaba. Esta vez, las imágenes revelaban algo diferente. Ahora mostraban al hombre con una mujer y a la criatura detrás de ella. Al pasar la página donde aparecía la siguiente imagen, encontré una página pegada a otra. Intenté separarlas, pero se desgarraron de una forma que amenazaba con arruinar ambas páginas. Decidí saltármela y pasar a la siguiente imagen. Ahí fue cuando se me cayó el alma hasta los pies. Esta vez, la imagen mostraba a la mujer embarazada entre el grupo de personas de antes. Posteriormente, las imágenes mostraban a la mujer en labor de parto. El hombre parecía recibir al bebé. Sin embargo, este no parecía ser un niño común. Se le representaba con grandes ojos negros y dientes largos. Unos cuernos sobresalían en todas direcciones, con sus piernas y brazos desproporcionados. El hombre sostenía al niño en el aire, casi como si lo glorificara. En ese momento no pude más y cerré el libro de golpe. Lo tiré al otro lado de la habitación. Sentía el corazón latiéndome con fuerza, con los brazos y la cara sudorosos. Negué una y otra vez, incrédulo. No podía ser. Pensé, ¿qué demonios era todo aquello? Después de ver esas imágenes, no pude dormir casi toda la noche. Solo veía las horribles imágenes en tinta de esa criatura. Al pensar en esa mujer embarazada, no pude evitar pensar en Victoria. Era imposible que fuera ella, ¿verdad? Muchas mujeres pueden estar embarazadas. Era solo una coincidencia. Tenía que serlo. Al día siguiente trabajé más lentamente por la falta de sueño. Durante el desayuno no miré a Victoria a los ojos ni hablé con nadie más. Si preguntaban, simplemente lo achacaba a un dolor de cabeza o al cansancio. Mientras trabajaba, rogaba que Victoria no viniera como siempre. Sin embargo, a pesar de mis súplicas, llegó. Marcus, ¿te sientes mejor? Preguntó, entrando en la habitación. No respondí, ni siquiera levanté la vista. Marcus, preguntó. ¿estás bien? Mi silencio la hizo seguir hablando.
¿Qué pasa? ¿Por qué me ignoras? Preguntó. Se notaba un dejo de molestia en su voz. Seguí sin responderle. ¿Qué podía decir? Solo podía pensar en... ¡Bien!, gritó y procedió a salir de la habitación. Ese niño, dije sin levantar la vista. Pude oír que sus pasos se detenían. ¿qué? Preguntó confundida. ¿Quién es el padre de tu hijo? Dije. ¿Por qué lo preguntas? Dijo. Finalmente me levanté para confrontarla. Fui directo. Tenía que saberlo. Mi rostro, junto con mi silencio, debieron haberlo dicho todo. Pude ver la duda en sus ojos. ¿Por qué te importa? Preguntó con dureza. Necesito saberlo, dije con firmeza. Quería que fuera de su novio o incluso de algún marido irresponsable. Cualquiera de los dos era mejor de lo que imaginaba. Sin embargo, durante todo el tiempo que llevaba ahí, no lo había visto ni se había mencionado sobre otro hombre. Me miró fijamente con la boca abierta, como si buscara las palabras correctas. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me miraba con enojo y tristeza a la vez. Negó suavemente, sin apartar la vista de la mía. Finalmente dijo: Aléjate de mí, Marcos. No vuelvas a acercarte a mí ni a hablarme o haré que te envíen a casa. Salió repleta de furia, dejándome atónito. Todo había fracasado. Quise hablarle, detenerla y disculparme, pero de nuevo me quedé sin palabras. Me quedé ahí parado como un idiota, abatido por la pena. A medida que transcurría el día, no volví a ver a Victoria. A la hora de comer, tampoco me miró a los ojos. Mantenía la vista fija en su plato. Me sentí fatal por lo que le había hecho. No tenía derecho de ponerla en esa situación. Estaba molesto conmigo mismo. Después de cenar intenté hablar con ella mientras se iba a su cuarto. Sin embargo, me ignoró. No sé por qué pensé que tocar a su puerta sería mejor. En cuanto la abrió, lo único que recibí fue un portazo en mi cara al ver quién era. Suspiré con un profundo arrepentimiento y volví a mi habitación. Cuando lo hice, me senté en la cama con la mirada perdida. Ojalá nunca hubiera encontrado este maldito libro. Así todas las cosas entre ella y yo habrían sido normales. Ya extrañaba verla, su sonrisa, oír su risa, simplemente estar a su lado. Deslicé la mano hacia la almohada para buscar el libro, pero descubrí que ya no estaba. Atónito, abrí la almohada y solo encontré plumas y algodón. Estaba seguro de haberlo puesto ahí cuando me acosté. ¿Me estaban jugando una broma? Molesto, comencé a buscar el libro. Revisé mis maletas revolviendo la ropa. Busqué en las cómodas, debajo de la cama e incluso detrás del escritorio. ¿Dónde estaba? Mis ojos se toparon con la ventana al salir por debajo del escritorio. Al bajar la vista, vi la misma figura de aquel día de pie junto a mi coche. Esta vez parecía estar mirándome. La ira me invadió. Supuse que era Terrence nuevamente. No era el mejor momento para que se metiera conmigo. Salí corriendo de mi habitación y bajé las escaleras. Corrí hacia el lateral del edificio donde estaba mi coche. La luz de la luna era más fuerte que nunca, iluminando mi camino. Cuando llegué a mi coche, ya no había nadie a la vista. Hasta aquí había llegado. Estaba harto. «Elegiste el peor día para joder», grité. «¡Sal de ahí ahora mismo! Si no, ya déjame en paz».
Mi voz resonó en el aire antes de morir en el viento. El edificio emitió uno de sus gemidos inquietantes. Las hojas de los árboles a lo lejos se sacudieron, golpeando sus ramas contra el viento. No había nadie ahí afuera. Sintiendo que mi mente se tranquilizaba y dándome cuenta de lo ridículo que lucía, comencé a regresar. Sin embargo, mis nervios se paralizaron al oír el crujido de una rama detrás de mí. Mi corazón latió con fuerza. Giré lentamente y vi una figura que se elevaba pausadamente detrás de mi coche. Llevaba una capa con capucha. A la luz pude ver trozos de ramas y hojas que sobresalían de su capa. Abrí la boca para gritar, pero la figura corrió hacia mí rápidamente, tapándome con la mano. Me hizo callar suavemente. La voz era claramente de una mujer. Lentamente retiró la mano de mi boca y se dirigió a la parte trasera del edificio. Antes de desaparecer, me hizo un gesto para que la siguiera. No quería, pero mis piernas empezaron a moverse solas. Al llegar al otro lado, la vi quitarse la capucha. La luz de la luna iluminaba su rostro. Era una mujer de un aspecto mayor, de unos 50 y tantos años. Tenía el pelo negro desaliñado, mezclado con canas que le caían sobre la cara. Su rostro estaba lleno de arrugas y manchas de tierra seca. Desprendía un olor fétido, pero familiar. Olía a hojas mojadas y corteza vieja. ¿Lo viste? Susurró con voz ronca y quebrada. Viste todo el libro, ¿verdad? Tienes que ayudarme. Tienes que ayudarme a salvar a mi hija.